Cultural, soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en estos 30 minutos. En el marco del Día de las Lenguas Indígenas y Originarias del Perú, la ministra de Cultura, Ulla Holmqvist, brindó un mensaje sobre la importancia de cultivar y valorar nuestra diversidad lingüística. Celebrar el Día de las Lenguas Originarias es reconocer que nuestro país es un espacio en el mundo muy especial, en el cual hoy aún perviven 55 lenguas originarias. Esta diversidad es una riqueza, es una fortaleza. Nos permite saber que en este reconocimiento de diversidad podemos construir una sociedad que aprende a convivir. 16% de nuestros conciudadanos tiene como lengua materna una de estas 55 lenguas originarias. Tenemos que atender esa diversidad, llegar desde el Estado precisamente con pertinencia cultural desde nuestros servicios, desde nuestra atención de servicios públicos. Es un orgullo, es una originalidad, es precisamente aquello que nos define como nación, nuestra diversidad. Bueno, en el marco de esa fecha de nuestras lenguas originarias, conozca el equipo de producción detrás de los noticieros Ñujanchik y Hiwasanaka, quienes llevan a todo el Perú las noticias en quechua y aymara. Detrás de los noticieros de lenguas originarias que ve todos los días a través de su pantalla, se encuentra un equipo de profesionales que trabaja durante toda la madrugada mientras usted descansa para llevar las noticias en aymara y quechua a sus hogares. Y es que el trabajo de todo un equipo de producción, integrado por reporteros, redactores, coordinadores, editores y conductores, hacen historia en la televisión peruana. No se sientan avergonzados. Al contrario, tienen que verse fortalecidos y empoderados de saber una lengua adicional. Los reporteros y corresponsales laboran sin importar horario, clima o lugar. Ante emergencias, a veces toca acelerar el paso para informar el acontecer nacional. El llevar micrófono a las personas que quizá nunca se les da oportunidad para que puedan hablar en pantallas. Bueno, mis amigos están felices, sobre todo mis compañeros se acuerdan, ¿no? Me dicen, Raúl, ¿te recuerdas cuando en las alturas pasteábamos animales y ahora te veo en el canal? Al verte casi me pongo a llorar, bueno, me han comentado, ¿no? Y yo la verdad también me siento feliz porque me recuerdo, yo también, ¿no? He pasteado y ahora estoy acá. Bueno, me siento feliz. Mientras coordinadores y redactores, todos jóvenes y conocedores de las lenguas milenarias, buscan y generan contenido íntegramente pensado en ellas, además de contactar invitados y grabaciones que tanto caracterizan los programas Ñujanchik y Hiwasanaka. Estas personas son amigos que han hecho de TV Perú su segundo hogar. En medio del día a día buscan la manera de divertirse. Kichuru caja, aymara arusana, urupa ukhamasa, sartawisanakana, uruparakiwa amtasirakeja, ukatua humanakaja, takpachaniwa aruntataptaja, hayayapana, aymara marca. Todos ellos hacen posible que nuestros compatriotas se sientan orgullosos de su procedencia y diversidad. Bueno, a estos dos equipos de producción en aymara y quechua se suma también Ashi Añani, un programa en Ashánica y que lo que busca, claro está, es revalorar y poner en valor nuestras lenguas indígenas, nuestras lenguas de la Amazonía. Vamos ahora a continuar hablando sobre la importancia de las lenguas originarias peruanas. El Ministerio de Cultura otorgó el reconocimiento de personalidad meritoria de cultura a representantes y organizaciones de pueblos indígenas u originarios que han contribuido con la visibilización y promoción de la diversidad cultural y lingüística en nuestro país. Más detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde el Ministerio de Cultura. En el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, el Ministerio de Cultura distingue a 6 personalidades con el premio de Personalidad Meritoria de la Cultura. Precisamente tenemos con nosotros a la ministra Ulla Holmqvist, que ha encabezado esta ceremonia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, realmente muy contentos y honrados
honrados de haber podido compartir este momento de reconocimiento con ciudadanos que dedican su vida, su tiempo, su esfuerzo a esta valoración de nuestra diversidad, especialmente dedicados a mantener vivas nuestras lenguas nativas, originarias, que realmente constituyen un valor enorme para todos nosotros. Es importantísimo reconocer que en esta diversidad hay una fortaleza. Y no sería posible seguir sintiéndonos orgullosos si no existiera el esfuerzo como de las personas que estamos aquí reconociendo y de instituciones también que vienen trabajando ya por muchos años para poder mantener vivas estas lenguas desde las primeras edades, ¿no? Somos un país increíble en el mundo con una diversidad que ningún otro país la tiene. Tenemos que mantenerla, tenemos que impulsarla. Hay indicadores que nos están mostrando que estos esfuerzos que se vienen haciendo están dando sus frutos, pero viene de la mano con el esfuerzo de nuestros hermanos y hermanas que están dedicando su tiempo y también del compromiso que tenemos que asumir como Estado para esta revitalización. Y este es un momento en donde uno renueva ese compromiso, reconoce los esfuerzos y vamos justamente en esta construcción de un país que se entienda más. Nos entendamos más porque nos queremos en esa diversidad. Creo que ese es un mensaje más allá del momento, es realmente que nuestra ciudadanía se reconozca como una ciudadanía que es mejor cuando reconoce y se quiere en esa diversidad. Y el reconocimiento de nuestra diversidad lingüística es importantísimo, el reconocimiento de derechos, de entendernos, de hacernos entender y de el Estado atienda esa diversidad lingüística y que nuestros servicios también, y eso desde el sector, hay que decirlo, viene un compromiso muy importante de trabajo para reducir y de ser posible, eliminar rápidamente las brechas que existen respecto a una atención de servicios públicos que debe darse en las lenguas originarias de nuestro país. Esa es la idea, sabiendo que el 16% de nuestra población habla una lengua originaria. Exactamente, entonces no es solamente un reconocimiento de que se habla, esto es un derecho de poder tener la atención en diversos servicios públicos en la lengua originaria, ¿no? Y esto es un compromiso del sector que viene siendo posible gracias a que también existen personas que impulsan la capacitación en las lenguas diversas. Hay cada vez más servidores públicos que están además no solamente capacitándose, sino sintiéndose orgullosos de también ser servidores públicos que hablan alguna de estas lenguas nativas, indígenas, originarias. Y mucho de esta capacitación viene de la mano con el trabajo que se viene haciendo tanto por nuestros hermanos y hermanas en diversas comunidades y también por instituciones que dedican su tiempo a esta revitalización y capacitación. Muchísimas gracias, ministra. Vamos a hablar con alguna de las personalidades. Señor Valerio, ¿cómo ha tomado esta distinción que le otorga el Ministerio de Cultura? Está muy bonito, me siento muy orgulloso al escuchar las palabras de la ministra. Lo escuchamos cantando aquí en la ceremonia. ¿Podría deleitar al público peruano con este canto suyo? ¿Puedo cantar? Ya le voy a cantar otro canto del mismo tono. Chihuahua de mezcala, Chihuahua de mezcala, y se achillota, paisana pasquere, saque, armat mawe, saque, armat mawe, Hashimapa, hututnewa, Hashimapa, huputnewa, y shana hachanque, como sakta. Chivillo negro de piedra mesa, chivillo negro de piedra mesa, no he visto pasar a mi cachuina, dice que se fue en la mañana, dice que se fue en la mañana. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando. Estamos también con la señora Manuela, que es una representante del pueblo Shipibo Conibo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se siente con esta condecoración que le dan al Ministerio? Ya, aquí le mató acá y mató a la abuela, que mató a chanca, que mató a la abuela, aquí Dios, mató a la gracias, papito lindo, y chévere. Gracias. Mi abuelita está súper agradecida por la invitación por el Ministerio de Cultura. Ella agradece por haber reconocido su trayectoria y está realmente agradecida. Muchas gracias.
mi artesanía yo he traído, así nomás yo trabajo, aunque sea chiquitito, haciendo mi artesanía. Es una gran difusora de la cerámica Chivivo Conuibo. Y finalmente... No sabía ni artesanía, yo sí. Muchísimas gracias. Finalmente tenemos al representante de IDC que ha sido condecorado por la formación de profesores bilingües. Sí, agradecer al Ministerio de Cultura por esta distinción y reconocimiento. A nombre de los 1809 comunidades en toda la Amazonía peruana queremos dar este agradecimiento también, reconocer la labor que viene haciendo el Ministerio de Cultura. Con esto nos da reconfirmar nuestro compromiso de seguir formando más maestros bilingües para el desarrollo del país y para el desarrollo de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. Así que en el Día Internacional de las Lenguas Originarias, esta es la condecoración que le rinde el Ministerio de Cultura a todos los difusores de lenguas originarias. Con esta información regresamos contigo, Jennifer. Gracias, Claudia. Vamos a continuar hablando más adelante sobre la importancia de nuestras lenguas originarias y qué acciones se están ejecutando, por ejemplo, desde los distintos sectores del Ejecutivo para preservarlas en el tiempo. Nos va a acompañar en algunos minutos solamente la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Vamos ahora a hablar de otros temas. El coro y la orquesta infantil del núcleo de Miraflores de Sinfonía por el Perú realizaron un evento a puertas abiertas para celebrar su aniversario. Y el grupo Luxic de Chile pretende registrar una imitación del pisco sour a la que denominan cusqueño sour. La estrategia es poner la marca a nivel global y, de acuerdo con el diario Gestión, ya están preparando la comercialización del producto para el extranjero. Según la empresa chilena, la bebida tiene asesoría técnica de Barsol de Perú, una empresa adquirida por Luxic. Cusqueña Sour reconoce que tiene la esencia y origen en Perú. Sin embargo, Cancillería y Mincetur deben realizar la protección internacional de denominación de origen del pisco y del registro del gentilicio cusqueño. El presidente de la Academia Peruana de Pisco, Martín Santamaría, habló con el diario Gestión y dijo que la bebida pretende ser una imitación del pisco sour. El 30 de mayo se cierra la inscripción para postular a la beca Presidente de la República de Pronavec. Los becarios podrán estudiar en las mejores universidades del mundo, maestrías o doctorados en diversas especialidades. Los detalles los vemos a continuación. Presidente de la República está dirigida a profesionales peruanos de escasos recursos económicos que hayan sido admitidos en una de las 400 primeras universidades del mundo, como Harvard, Stanford University o Imperial London, entre otras. Es una beca integral, como le digo, cubre los costos académicos, lo que cuesta la universidad, los costos de pasajes aéreos internacionales desde Lima a la ciudad a la que van a ir a estudiar, un fondo de manutención mensual que incluye alimentación, vivienda y transporte, dependiendo de la ciudad a la que van a ir a estudiar. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación recibirá hasta el 30 de mayo la inscripción virtual para el concurso que ofrece 150 becas integrales para estudiar maestrías o doctorados. El mismo postulante se pone en contacto con las oficinas de admisión de universidades elegibles y ellos tendrán que pasar los procesos de admisión que cada una de las universidades propone. Hay algunas universidades que tienen una entrevista personal, hay otras que toman un examen de admisión. El 80% de las becas serán otorgadas a los postulantes que aspiren a estudios de posgrado inmersos en las áreas de conocimientos priorizadas para el desarrollo del país, como ciencia y tecnología. Pronavec también financia un seguro médico internacional, fondo para investigación y todo lo que el becario necesite, desde el inicio de los estudios hasta la obtención del grado. Una vez que termina, Pronavec financia el pasaje de retorno hacia el Perú para que el becario pueda cumplir con su compromiso con el país. La beca Presidente de la República cubre el 100% de la matrícula, pensión y titulación de la tesis para la obtención del grado. Amigos, queremos ahora hablar de la Noche de los Museos en Barranco, que es un evento que se realiza 2 veces al año, convocando a miles de personas a recorrerlos de manera gratuita, incluyendo además
actividades recreativas para toda la familia. Esta es la 9ª edición y el 5º año consecutivo que se realiza la Noche de los Museos en Barranco. Este evento, que agrupa los museos MATE, el Museo de Arte Contemporáneo, el de la Electricidad y el Museo Pedro de Osma, consiste en un recorrido gratuito de todas las obras y colecciones, además de actividades recreativas. En el Museo Pedro de Osma incluyeron la recreación de una de sus piezas bandera, recientemente reincorporada, llamada El matrimonio de la Ñusta Beatriz. Esta pieza peruana estuvo expuesta en España un par de meses, en el contexto de Arco, y representa la alianza entre la élite indígena y la Orden de los Jesuitas. En realidad venir al museo es hacer un viaje no solo en el tiempo, sino en las propias raíces, ¿no? Recordar de dónde venimos también. La Noche de los Museos en Barranco se realiza 2 veces al año, pero si usted desea visitar estas piezas de la Escuela Cusqueña, en el Museo Pedro de Osma, puede acercarse de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y recuerde que los primeros domingos de cada mes, la entrada cuesta solo 5 soles. Bien, amigos, momento de hacer una brevísima pausa. No se muevan. Al regresar vamos a continuar hablando de las lenguas originarias del país y lo que se está haciendo para preservarlas. Con eso y más regresamos. Gracias por su sintonía. El 27 de mayo es el Día de las Lenguas Originarias de nuestro país y en realidad todo este mes se vienen ejecutando distintas actividades desde el Ministerio de Cultura para poder conocer las acciones que se vienen realizando para preservar la importancia de nuestra diversidad lingüística. Además, se dieron a conocer detalles, información muy importante ya procesada por el sector de lo que fueron los censos del 2017. Para poder entender un poco las aristas que tiene y la complejidad, además de las acciones que se vienen realizando, nos encontramos con Elena Burga, quien es viceministra de Interculturalidad, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, viceministra. Hay datos bastante importantes que se arrojaron a propósito de las lenguas originarias. Por ejemplo, que Lima es el departamento con la mayor población. Así es. Y que se autoidentifican como indígenas también. Así es. Claro, Lima, con todo este proceso de la migración de las últimas décadas en realidad, Lima termina siendo hoy en día, primero, la región más diversa del Perú y la región donde un gran número de peruanos, 1.300.000, más de 1.300.000 personas han dicho que se autoidentifican como miembro de algún pueblo originario, ¿no? Quechua, Aymara y varios pueblos amazónicos. Pero además hay más de 700.000 personas, casi 750.000 personas que tienen una lengua originaria como lengua materna y que viven en Lima, ¿no? Que viven en Lima. Estamos hablando cerca de 1 millón de personas que hablan una lengua originaria como lengua materna. Eso sin contar muchos otros que hay que hablan también una lengua originaria como segunda lengua, digamos, ¿no? Que su lengua materna es el castellano, pero también hablan quechua, aymara o alguna otra lengua amazónica. Bueno, cuando se implementaron estas preguntas de autoidentificación, que era la primera vez que se daba además en nuestro país en el 2017, lo que se buscaba básicamente es entender o tener un mapeo de cuántas personas con determinada lengua se encuentran en los distintos puntos del país para poder el Ejecutivo llegar de la manera más idónea, adecuada. En ese sentido, ya teniendo estos resultados, ya habiendo procesado estos resultados, ¿qué es lo que se viene? Bueno, ya estamos en realidad, esta información que además nos dice que en las 24 regiones del Perú hay personas que se autoidentifican como afroperuanos, como indígenas o miembros de un pueblo originario y que también hablan lenguas originarias como lengua materna. Con esta información lo que estamos haciendo es hacer llegar a todos los sectores del Estado peruano, a todo el Ejecutivo, a todos los niveles de gobierno también, porque es necesario que como Estado peruano seamos conscientes de esta diversidad, seamos conscientes de quiénes son los peruanos y peruanas a los cuales tenemos que atender, quiénes son nuestros ciudadanos,
y por tanto es esforzarnos primero para que los servicios públicos lleguen a estos ciudadanos, porque suelen ser las poblaciones que históricamente han estado discriminadas, que no han tenido el acceso o que tienen los más altos índices de anemia, de desnutrición o los más bajos índices de aprendizajes y de acceso a agua, desagüe y todos los demás servicios básicos, ¿no? Entonces, esta información nos sirve para que todo el Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales orienten sus políticas a estas poblaciones y esa es la tarea que nos toca al Ministerio de Educación, proveer de información a nuestros colegas de los otros sectores y de los gobiernos regionales y locales y hacer además a dar toda la asistencia técnica para que los servicios que estos ofrecen pueda llegar con la pertinencia y en la lengua que corresponde. Y que sea más eficaz además, ¿no? Por supuesto, y poder tener el impacto que todavía no tenemos, ¿no? Sabemos que en el Perú hemos avanzado muchísimo en el combate a la pobreza, a la extrema pobreza, pero sigue habiendo grandes bolsones de la población que no accede a servicios, que todavía vive en situaciones muy críticas, las brechas todavía no terminamos de cerrar. Que forma parte además, ¿no?, de esta sistematización y que nos demuestra que hay muchos retos, desafíos que se tienen sobre todo con aquellos peruanos que hablan alguna de nuestras 48 lenguas, ¿no? Así es, el censo nos ayuda a visibilizar a esta población, que normalmente siempre hemos dicho todos en el Perú somos mestizos. Eso no está mal, pero al usar a veces el término mestizo, lo que hemos hecho es invisibilizar a los que tienen otras identidades más locales, más particulares, como los pueblos indígenas, como la población afroperuana. Entonces, a veces con el término de mestizo queremos homogenizar a todos, incluso dentro del 60% de peruanos y peruanas que ha dicho que se considera mestizo, sabemos que hay una gran diversidad también dentro de eso que decimos mestizo, ¿no? Pero también hay un 30% pues de peruanos y peruanas que sí tienen identidades más particulares y eso también hay que visibilizarlo, hay que valorarlo, hay que respetarlo y hay que ofrecer además los servicios a ellos con la pertinencia que corresponde. Bueno, y creo que vamos en el camino, ¿no?, de aceptar esta diversidad como la mayor fortaleza que tiene el Perú como tal. Usted ha comentado un poco los avances que se han venido realizando. Tenemos una ley, tenemos una política y hay un tema de un plan multisectorial, porque claro, si bien es cierto, desde el Ministerio de Cultura se viene realizando muchísimo trabajo con los traductores, por ejemplo, tiene que haber un trabajo también de la mano como, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Así es. Bueno, el Ministerio de Educación es uno de los sectores, digamos, además del de Cultura, que también ha tenido un avance importante en los últimos años, ¿no? Se está haciendo educación intercultural bilingüe, es decir, a los niños, niñas, adolescentes de estos pueblos indígenas, se les ofrece una educación pertinente, de acuerdo a su cultura, y en la lengua, y aprenden castellano también, ¿no? Es educación bilingüe. Pero también donde nos falta avanzar mucho más es en otros servicios que ofrece el Estado. Por ejemplo, ¿no?, las comisarías, los hospitales, los centros de salud más pequeños, los centros de emergencia mujer, donde llegan las mujeres a hacer sus denuncias de violencia o de maltratos, ¿no?, de todo tipo. Entonces, en esos lugares que están además en zonas de pueblos indígenas, se tiene que atender a los ciudadanos en la lengua indígena, ¿no?, porque esa es una barrera que tenemos. Si nosotros hacemos un zoom, miramos el censo, por ejemplo, en Apurímac, en Ayacucho, en Puno, tenemos distritos, provincias y distritos completos donde el 90%, el 95% de la población habla quechua. En esos lugares no puede ser que en la comisaría, en el hospital, en el Banco de la Nación no te atiendan en la lengua quechua. O sea, estos ciudadanos no sean atendidos en su lengua. Eso es algo fundamental en lo cual todavía nos falta avanzar como país. Estamos avanzando de a poquitos, pero necesitamos llegar al bicentenario, por ejemplo, con estos servicios. Allí, ahora tenemos el mapa etnolingüístico del Perú. Y el Poder Judicial, además, hay una sentencia que dice que, de acuerdo al mapa etnolingüístico, allí donde las lenguas predominan, la atención tiene que ser en esa lengua, ¿no? Y este año 2019, el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura y el INEI,
tenemos que aprobar las declaratorias de oficiales de las lenguas por regiones, por provincias y por distritos. Es decir, por ejemplo, la lengua urarina predomina en el distrito de Urarinas, y ahí, en ese distrito, va a salir una resolución suprema, un decreto supremo que dice que ahí es oficial esa lengua, ¿no? Y en muchos otros distritos, en Condorcanqui, predomina el aguajún y el huampis. Y entonces ahí tienen que ser declarados oficiales esas dos lenguas. Y que la atención tiene que y la ser atención en el lengua. Banco de la Nación, en la comisaría, en el centro de salud, tiene que ser en esa lengua a los que hablan esa lengua, también en castellano. El castellano está en todo el Perú y eso no va a cambiar, pero a ese castellano le tienes que adicionar la atención en la lengua originaria que predomina. Ahí justamente volvemos a la importancia que tienen los traductores, por ejemplo, la capacitación de los traductores que se vienen dados del Ministerio de Cultura. Al 2019 o al término del 2019, ¿cuál sería el mapeo ideal? Hay dos situaciones, y yo diría hasta tres, ¿no? Hay lugares, allí donde predominan las lenguas, donde una lengua pues se habla el 90% de la población, lo ideal, lo esperado sería que los funcionarios que trabajan en la comisaría, o sea, los policías, los médicos, las enfermeras, los que trabajan en el Banco de la Nación, hablaran la lengua, ¿no? O sea, los funcionarios públicos deberían hablar la lengua de los ciudadanos. Pero sabemos que no en todos los lugares puede haber eso. En quechua sí hay entre un 40 y 50% de los funcionarios que trabajan en distintas entidades del Estado hablan quechua, porque es una lengua mayoritaria, ¿no? Aymara también en Puno, hay muchísimos funcionarios que hablan aymara. Pero en la Amazonía no ocurre eso. Y ahí es donde deberíamos poder aprovechar a los traductores e intérpretes, donde en aquellos lugares donde no cuentas con médicos, enfermeras, policías que hablen la lengua, entonces la institución tiene que contratar a su intérprete o traductor para que pueda ayudar a las personas que llegan a esos establecimientos de salud y a esas comisarías. Hay una tercera forma que estamos empezando en el Ministerio de Cultura, y es, por ejemplo, lugares como Lima, donde tienes hospitales, grandes hospitales, donde llegan trasladados de regiones, de distritos. El Instituto de Salud del Niño, por ejemplo, exactamente, en San Borja, ¿no? Que alrededor del 80% son niños vienen de distintas regiones, y muchos niños de pueblos indígenas vienen a Lima trasladados, ¿no?, de los hospitales de las regiones, y no pueden comunicarse con el médico, no pueden comunicarse con la enfermera. Ahí se puede usar un traductor-intérprete, pero también si vienen niños a veces de lenguas que ni siquiera todavía tienes un traductor-intérprete, o no hay un traductor en ese momento contratado en el hospital, puedes tener un traductor quechua, pero no hay un Shawi, ¿no?, del pueblo Shawi. Entonces el Ministerio de Cultura va a lanzar dentro de unas 2-3 semanas un nuevo servicio que se llama la Central de Interpretación Telefónica en Lenguas Indígenas, una especie de call center donde empezando por 4 hospitales de Lima vamos a empezar a hacer traducción remota para que los médicos puedan comunicarse con el paciente y la enfermera también con los pacientes, ¿no? Ese es un nuevo servicio que estamos trabajando. Y qué importante, ¿no? Camino al Bicentenario tengamos este tipo de iniciativas en un país tan diverso como es el Perú. Finalmente hablamos de una fecha importante, un mes importante para valorar nuestra diversidad lingüística, las distintas comunidades, pueblos indígenas que alberga el territorio nacional, y va de la mano también con cambiar la mentalidad del peruano de a pie. El tema, por ejemplo, el año pasado salió esta encuesta de percepción de discriminación y va asociado también a las personas que hablan otras lenguas. Así es. ¿Qué acciones se pueden ejecutar para acabar con esta problemática que ya es epidémica, ¿no? Parte de lo que hacemos en este mes y en todo el año en realidad desde el Ministerio de Cultura es justamente promover la valoración de las culturas y de las lenguas. O sea, la mejor forma de erradicar la discriminación, el racismo que tenemos en nuestro país es promoviendo, por un lado, que la gente valore la riqueza cultural, que valore a las personas, a los ciudadanos de a pie que hablan estas lenguas, pero también a todos los peruanos que somos tan diversos, ¿no? Y lo otro es que también estamos promoviendo una ley, como creo que en algún momento comentamos aquí también en este programa, hay una ley contra la discriminación y el racismo que está en el Congreso esperando su aprobación,
que justamente nos va a permitir trabajar con más fuerza desde distintas entidades del Estado. Nos están normando los protocolos de actuación frente a casos de discriminación, ¿no? Que es también el otro lado que hay que trabajar, ¿no? La manera, cuáles son estos protocolos cuando una persona se siente discriminado, se siente excluido, qué debería hacer frente a, por ejemplo, a un servicio, cuando llega y no se le atiende en su lengua, ¿no? Claro, y en las comisarías. Todo eso lo estamos normando, protocolizando, pero también sensibilizando, tratando de cambiar mentes. Lo que más nos preocupa es en realidad cambiar nuestra percepción como país, como peruanos, empezar a mirarnos todos de la misma manera, con respeto y ese diálogo intercultural que debe haber, ¿no? Muchísimas gracias. El tiempo nos ganó a la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, en el Día de las Lenguas Indígenas del Perú. Son 48 lenguas originarias y ya lo hemos comentado siempre, nuestra diversidad es sin duda la mayor fortaleza que tiene nuestro país. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición.